Y hoy voy a hablar un poquito de eso y tenemos que grabarlas en las tablas de nuestro corazón y saber cómo empezar a ejecutar, a caminar en base a la palabra que hemos recibido. Así que no te pierdas la oportunidad de escuchar cada mensaje. Te puedes meter en el canal de YouTube, Centro Cristiano Pueblo Nuevo de Azul. Y si todavía no apretaste la campanita y no estás suscrito, es bueno que lo puedas hacer. Decirle que tenés al lado, suscríbete. Porque ahí te van a llegar los mensajes, los cultos. Por este tiempo seguramente, no sé, estamos orando si vamos a seguir en vivo en Facebook. Por lo menos para que sea de bendición para los hermanos de Azul. ¿Se acuerdan que les hablaba de la apostasía online? No es lo mismo lo presencial que lo online. Pero también tenemos hermanos de Tandil, de Olavarría, de Bahía, de Mar del Plata y de otros lugares que sirve como herramienta. Pero bueno, estamos orando que Dios nos dé esa guía. Porque lo más importante es esto, que podamos congregarnos de forma presencial. ¿Amén? Porque puede ser una herramienta para acomodarnos, para no congregarnos, para ir quedándonos de a poco y que esa apostasía cobre más fuerza. Bien, yo quisiera ahora sí que te puedas poner en pie ahí donde estás. Mientras pasan los chicos a la escuela bíblica, con las maestras correspondientes, quiero que me acompañes en la palabra del Señor al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del 5 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Y dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Hasta ahí parte de la palabra del Señor. Y el título del mensaje es Cuidando la semilla profética. Y como les decía, no tengo la mínima duda que en este fin de semana que pasó Dios nos habló. ¿Cuántos lo creen? Y hace muchos años, cuando en Pueblo Nuevo, en Bahía, recién comenzaba ese mover profético que comienza en el sur y sigue siendo una tierra profética, la del sur, pero se empezaban a ver algunos destellos proféticos en Bahía hace muchos años. El Señor quería restaurar dentro de los 5 dones de oficio. Ya había restaurado el evangelista, el de oficio evangelista, el pastor, el maestro, pero había 2 que estaban allí, que eran de alguna manera muy resistidos, y era el don profético y el don apostólico. Y hace años atrás el Señor comienza a restaurar para que, como bien decía el pastor Alejandro, la iglesia pueda moverse equilibrada en los 5 dones de oficio. Esa es la iglesia, no sé si ideal, porque no existe la iglesia ideal, la real existe, pero sí la iglesia bíblica. Ustedes ven en Hechos de los Apóstoles y están los 5 dones manifestándose en la iglesia. Y el error que podemos cometer es que en una congregación se mueva solo uno de ellos.
Lo hemos dicho muchas veces, si el pastor es un excelente maestro, va a formar generación, va a enseñar, pero va a estar débil en la parte evangelística, o en la profética, o en la apostólica. Si el pastor es sumamente pastoral, tiene ese don fuerte, va a tener un pequeño grupo, va a estar bien pastoreado. Está comprobado que un pastor puede llegar a pastorear bien, alimentarlas, corregirlas, estar allí cerquita de las ovejas, alrededor de 30 o 40 personas, más no puede. Por eso muchas veces tenemos iglesias recontra bien pastoreadas, pero no terminan de crecer porque solamente se manifiesta el don pastoral. Luego, como bien dijo el pastor Alejandro, hay iglesias que tienen el pastor un llamamiento muy fuerte en el evangelismo. Y siempre se va a estar ganando almas, siempre se va a estar orando por milagros, siempre se va a mirar hacia afuera, pero se corre el riesgo de no consolidar y de perder muchas veces lo que se gana. Y así con cada, ni hablar el pastor que tiene un llamamiento apostólico. Nosotros lo vivimos y lo sufrimos con mi pastor, Néstor Golucio. Él tenía un llamamiento apostólico y cada vez fue más marcado cada año y no lo podían entender porque lo querían para la iglesia local. Entonces los ancianos lo presionaban y en él cargaba otra cosa, cargaba un llamamiento, el don de oficio apostólico, de plantar obras, de abrir nuevos campos. Y por supuesto se pudo retener hasta un tiempo, hasta que llegó un momento que el don es mucho más fuerte que cualquier tipo de estructura. Pero gloria a Dios que el Señor dio estrategias y quedaron pastores allí en Pueblo Nuevo y el apóstol Néstor puede ejercer ese don de oficio. Ahora, una iglesia que pueda crecer equilibradamente deben moverse las 5 dinámicas. Y allí es donde vemos una iglesia que pueda avanzar en lo evangelístico, en lo pastoral, en la enseñanza, en lo profético. ¿Cuántos anhelan que Pueblo Nuevo se mueva en las 5 dinámicas? Es importantísimo y para eso es importante saber que no del pastor se van a desprender esas 5 dinámicas, que Dios va a levantar pastores que pastoreen, evangelistas que evangelicen, profetas que profeticen. Dios va a comenzar a levantar no solo en esta congregación, sino en las congregaciones que quieren avanzar, retener la cosecha y crecer, los 5 dones de oficio que la iglesia debe mover y se debe manifestar. Pero lo cierto es que si eso todavía no está, estamos haciendo agua en un montón de cosas. Pero vamos por buen camino. ¿Cuántos lo creen? Y esa es la idea. Yo me llevo un gran desafío después de este fin de semana que pasó, para poder trabajar conforme a eso. Ahora, cuando Dios habla, cuando Dios da una palabra, lo que nosotros tenemos que lograr, y es para lo que estoy orando y ayunando y preparando, para que en tu vida el enemigo no robe esa semilla y para que verdaderamente pueda haber fruto de lo que recibiste este fin de semana. Porque yo he estado en muchos eventos y creo que ustedes también. Y hemos viajado y hemos ido a Buenos Aires, en el caso mío, a Mar del Plata, y han venido hombres de Dios y han profetizado. Y hemos ido a congresos. ¿Cuántos han ido a congresos? Y hemos tenido este último. Y una de mis oraciones es, Señor, que no quede solo en el congreso. Que no quede solo en la emoción. Que no quede solo en el fuego de un fin de semana. Y lo que es peor, que no tengamos que esperar otro congreso para caminar, para trabajar, para hacer lo que Dios nos habló. Así que esa es mi oración, ese es mi ayuno, ese es el motivo por el cual vamos a comenzar a trabajar. Entonces, se me vino esta palabra, luego vamos a trabajar mucho la paternidad por varios domingos y con hermanos que el Señor nos marcó. Porque una de las cosas que me partió así de un momento para el otro, la palabra fue que fuimos formados muchas veces los bautistas, sobre todo, en tener miembros de una iglesia.
Pero ¿cuántos quieren hijos de una casa? Hay una gran diferencia. Y creo que eso va a traer una reforma para la iglesia, con todo lo que conlleva trabajar en eso. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? ¿Qué hacemos cuando el Señor nos da semillas proféticas sobre nuestras vidas? Palabras rema que verdaderamente tienen un objetivo. Las palabras que Dios da tienen un objetivo y es el cumplimiento de la palabra. Es el cumplimiento. Pero quiero decirles que a lo largo de los años he visto muchísimos cristianos, torres a medio terminar, semillas con potencial que han sido de Dios, pero que no han sido trabajadas. Y hoy estamos llenos de pastores que nunca terminaron de pastorear, de evangelistas que nunca terminaron de evangelizar y de entrar en el cumplimiento de la palabra, de profetas que no están profetizando a las naciones, de adoradores en el cual han recibido la semilla que Dios tenía naciones, que había un potencial pero se quedaron allí, de proyectos que están en el diseño del cielo pero todavía no se ejecutaron en la tierra. Y quiero decirte que no depende de Dios. Depende de vos y depende de mí. Los diseños de Dios están hasta el último día que estamos en este lugar, en esta tierra. Como aquel evangelista que nunca evangelizó y que era un siervo de Dios. Y Dios tenía para ese hombre naciones, muchas almas, campañas de milagro, de señales. Había sido profetizado porque era su llamamiento. La Biblia dice que el hombre que no cumple su llamamiento con los años va carcomiendo los huesos. Y ese hombre murió. Y murió pastoreando, era un pastor. Y lo invitan a un gran hombre de Dios, David Greco, un pastor, un maestro. Y cuando va a dar el servicio en la casa velatoria, de repente se encuentra con que había muchísimas personas que no eran de la iglesia, eran muchos nuevos. Y este hombre, el Espíritu de Dios le dice que predique el evangelio. Y por supuesto este hombre luchó internamente porque era un velorio y tenía que dar el servicio, pero Dios le dijo: predica el evangelio. Y predicó el evangelio. Y más de cientos de personas aceptaron a Cristo como Señor y Salvador en ese velorio. Y lloraban todos. Y la gloria de Dios cayó. Y este hombre, cuando sale de allí, siente una tristeza muy fuerte. Tenía sensaciones encontradas. Tenía alegría, pero tenía tristeza. Y le preguntó al Señor por qué estaba triste. Tendría que estar contento. Cientos de vidas pasaron al cielo, a la eternidad, de muerte a vida. Y el Espíritu de Dios le dijo: estás triste porque vos estás cumpliendo lo que este hombre no pudo cumplir. Se está cumpliendo la semilla, la palabra, con vos, pero él no lo pudo hacer. Y debemos diferenciar juramentos de Dios de profecía condicional. Hay profecías incondicionales, que es el juramento de Dios, y Dios lo hace aunque el hombre le erre una y otra vez, porque está el juramento de Dios. Dios lo dice y lo hace. Pero cuidado, hay profecías que son condicionales. ¿Qué te quiero decir con esto? No te lleves a la tumba lo que Dios depositó en ti, no solo este fin de semana, sino hace años viene hablando sobre tu vida. ¿Cuántos quieren ver el fruto de la palabra? Trabajar para eso. Eso no es ni mágico, ni por un fin de semana que se va a dar. Decidimos nosotros si el fin de semana queda en una linda palabra que nos sacudió y luego nos amoldamos a nuestra manera y a nuestra forma, o verdaderamente empezamos a caminar por la palabra. ¿Cuántos quieren caminar por la palabra? Y esa es la realidad. Dios se nos dio, nos ha dado semillas, nos ha dado palabra. Hace años nos viene dando palabra. Tal vez por profetas específicos como Alejandro,
a través de cada domingo, en congresos, en eventos. Y la pregunta de Dios es, ¿qué vas a hacer con lo que te doy? ¿Qué vas a hacer con lo que hablé para tu vida? Descubrieron hace unos años semillas de hace miles de años, algunos de la tumba de Tutankamón, otros del tiempo bíblico. Y no eran semillas estériles, no eran semillas deterioradas, las descubrieron y estaban sanitas para dar fruto, pero estuvieron por miles de años sin darlo. Fue un asombro. Y enseguida se me vino a la mente esto, ¿no? Señor, no quiero morir con semillas intactas que nunca den fruto. Quiero morir sabiendo que lo que me diste lo puse en la tierra para que dé fruto. Y el Espíritu de Dios me marcaba muchísimas torres a medio terminar. Y los años van pasando y van pasando. ¿Cuántos saben que los años van pasando? Alguno dice, este hermano le pasó con todo, ¿eh? Pero dice que la unción nos rejuvenece. ¿Amén? Y los años van pasando. Y lo que el Señor quiere en este tiempo es que no pierdas más el tiempo. Que no te dejes llevar por la emoción. Que no te dejes llevar por el fervor. Sino que empieces a cavar profundo y a trabajar en la tierra de tu corazón para que la semilla germine y dé fruto, porque el problema no es la semilla. El problema es la tierra de nuestro corazón. Y hoy vamos a trabajar eso. Dios pudo hablarme muchas cosas de forma personal, ¿no? Si yo no hago una introspección y empiezo a decir, no creo que haya sido, esto no. Y estoy hablando, y ahora voy a hablar un punto que es discernir. Tenemos que discernir. Por supuesto que puede haber equivocaciones, pero muchas veces es estar cerrado, porque toca ciertas partes íntimas en nuestras vidas que nos sacude y que nos dice, tenés que cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Porque todos queremos cambios, pero pocos están dispuestos a mirar, a tener una introspección y a cambiar. Y así como esas semillas encontradas hace miles de años, no darán fruto si no se trabaja en sembrar, en trabajar, en regar. Porque la palabra profética no es magia. ¿Cuántos saben que Dios condena la magia? ¿Y saben cuántas congregaciones mal enseñadas están desesperados por palabras proféticas de hombre, creyendo que eso va a cambiar el rumbo de su vida? Y quiero decirte, y no te quiero pichar el globo con esto, ni mucho menos, quiero que trabajemos lo profético. Pero mi vida no va a cambiar porque alguien venga y me diga algo. Mi vida va a cambiar si yo esa palabra, en el espíritu tengo discernimiento, digo, es de Dios, es una semilla de Dios, y empiezo a trabajar con mis hijos, con mi familia, y empiezo a trabajar en la iglesia y empezamos a ver que hay que cambiar. Y allí empieza a ver cómo la semilla empieza en el curso del sembrado a ser regada y a ver frutos. Pero claro, a veces es más cómodo decir amén, recibo, aleluya, y queda ahí, y va a quedar ahí. Y no es que se equivocó el profeta, ni el Señor, es que Él está esperando y te está preguntando, ¿qué vas a hacer con lo que te hablé? Como esa mujer que descubrieron tenía dolor abdominal en la India. Siempre pasan cosas raras en la India, ¿no? Debe ser por todo lo que se mueve diabólicamente y la idolatría. Y tenía un dolor abdominal, una mujer de más de 70 años. Y descubrieron algo. Tenía un feto que estaba petrificado. Ella había quedado embarazada, pero nunca dio a luz. Pasaron los años, el feto murió, quedó allí.
Y no podía dejar mientras preparaba el mensaje de recordar y de llevarlo a nuestra vida. Hay muchos cristianos que hace años tienen palabras, promesas de Dios, pero hoy solo están allí, no dan a luz, porque no trabajan en base a lo que Dios habló. ¿Y cuánto más Dios tiene que hablarnos? ¿Cuántos quieren dar a luz lo que Dios les da? Hay un momento que hay que empezar a activar. Si no, quedarán en torres a medio terminar. Y pasarán los años y se llevarán las semillas a la tumba. Pero el Señor en esta noche te dice: yo te he dado una semilla para que camines, la semilla de la palabra, para que camines en esa palabra que yo te he dado, no un hombre. Yo no te digo que camines en palabras de hombres. Yo no te digo que camines en palabras emocionales. Yo no te digo que camines en palabras de personas. Yo te digo que camines en la palabra que Dios te dio. Y si Dios te dio una palabra, Dios la va a cumplir, porque no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Dios te dijo: pastorearás, camina, trabaja, prepárate, capacítate y llegará el momento que pastorees. Dios te dijo: serás profeta, entrénate, busca, alíñate y llegará el momento que vas a profetizar. Dios te dijo que va a bendecir tu casa. Ora por tus hijos, trabaja, llora, clama y en algún momento verás a tus hijos rendidos a los pies de Cristo. La palabra que Dios da es fiel y verdadera. Porque no es palabra de hombres, es palabra divina. Se cumple. El Señor con su palabra nos creó. Y la pregunta es: ¿cómo seguimos? Para poner en obra no solo lo que Dios nos habló este fin de semana, lo que Dios nos viene hablando hace mucho tiempo. Y antes de empezar a trabajar la paternidad, este mensaje es un poco orientativo, porque muchos hermanos me mandaron audio y me dijeron: ¿cómo sigo ahora? ¿Cómo seguimos con esto? Y está muy bueno, porque en principio lo que hace es sacudirnos para avanzar. Número 1, cuando Dios te da una semilla profética, una palabra, número 1, tenés que discernir la semilla. Siempre. Decirle al que tenés al lado: hay que discernir. Siempre. Aunque aquí se pare el evangelista Carlos Anacondia, el profeta más renombrado, el apóstol Ezequiel, siempre hay que discernir la semilla que se nos da y llevarlo a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Amén. Y el discernimiento, leíamos allí en Lucas 8, del 5 al 8, el mismo Jesús que hablaba de una parábola diciendo: el sembrador salió a sembrar. Y también hablaba de la semilla de la palabra. Pero a veces no solamente es el Señor el que siembra. También mencionó una parábola en Mateo 13:25. El sembrador salió a sembrar cizaña. Y hace referencia al enemigo. Y el Espíritu de Dios me decía: esto lo tiene que saber la iglesia. Porque si no, corremos el riesgo de no tener discernimiento espiritual y de aquello que es de Dios rechazarlo, como este fin de semana. Este fin de semana lo que Dios hizo fue de Dios. Fue de Dios. Pero también puede pasar que haya cosas que no sean de Dios y nosotros tomemos lo que no es de Dios como una semilla de Dios y es del enemigo. ¿Saben cuántas congregaciones se dividieron y el enemigo hizo desastre en nombre de Dios? Y el Espíritu de Dios me hablaba acerca de esto. ¿Por qué debemos discernir? Porque es importantísimo ejercer el discernimiento espiritual cuando viene el original de Dios. ¿Cuántos creen que van a venir tiempos tremendos proféticos? De sobrenatural, de milagros, de señales, de profecías. Pero siempre que Dios da lo original, el enemigo levanta la
copia. Y yo soy responsable, acá, de aprobar algo que tal vez no es de Dios. Y es copia. Y el día de mañana que me encuentre con el Señor, además de ser responsable por mi familia, tendré que dar cuentas por la congregación. Entonces esto es muy importante. Porque debemos buscar lo original de Dios, pero sin discernimiento. En este movimiento sobrenatural que se empieza a levantar, Dios empieza a soltar dones de lengua, por ejemplo, de profecía, de liberación, y empieza a haber un movimiento, y lo primero que va a querer hacer el enemigo es la copia. Y tenemos que estar, y Dios va a capacitar, a entrenar hermanos con discernimiento de espíritu. No hay nada peor que un pastor sin discernimiento de espíritu. Porque de repente hay alguien hablando en lenguas, y si no tiene discernimiento puede decir es de Dios y son lenguas demoníacas. ¿Han escuchado alguna vez lenguas demoníacas? De repente el Espíritu Santo empieza a orar, y hay hermanos, hermanas con gozo, con risa en el espíritu, y estoy abierto a eso, pero también Dios levanta, el enemigo levanta la copia. Y muchas veces se levantan personas con risa de burla diabólica. ¿Profecía? La profecía de Dios, como la que recibimos este fin de semana, nos sacudió, no nos aduló, no tocó nuestra emoción, nos dijo, nos direccionó. Pero también cuando hay profecía divina, hay adivinación diabólica. Y fui parte de un montón de experiencias donde en células, cuando empezaba a venir lo original de Dios, el enemigo quiso empezar a copiar. Y el enemigo hizo desastre. Pero se va a levantar una iglesia con discernimiento de espíritu, que va a aceptar lo que es de Dios. Porque también es el otro problema, La iglesia que no acepta lo original de Dios se seca, se va secando. Si no aceptamos el tiempo, la temporada de Dios, nos vamos secando. Nos quedamos en el ayer. Hay una frase que dice: los renovados del ayer pueden ser los conservadores del hoy. Y pasó en el tiempo que Dios nos visitó con un movimiento sobrenatural, con la unción. Y se empezó a manifestarse el Señor con señales. Y una de ellas era que las personas se caían. No siempre estábamos preparados a eso. Y que caía polvo de oro. Y que empezaron ciertas señales. Y que las personas que estaban endemoniadas empezaban a manifestar. Todo un movimiento. Pero ¿saben qué? Muchos se perdieron ese tiempo. Se cerraron. No tuvieron discernimiento. Le decían brujo anacondia, como al Señor. Decía, habla con el enemigo, habla con Satanás. A donde había un culto, cuando empezaba a mover el Señor, los sacaba de su estructura, su cajita religiosa. Y se perdieron el tiempo de Dios. Se fueron secando. Y yo sé que la iglesia Pueblo Nuevo no se va a perder el tiempo de Dios. Y si no tenemos discernimiento nos puede pasar eso. Nos cerramos. Oraba también por todos los hermanos que recibieron palabra. Pero oraba por aquellos que recibieron retos. Que abran su corazón. Que nuestro orgullo quede a los pies de la cruz. Amén. Porque ese es el principio para cambiar. Pero si no hay discernimiento, nos cerramos y podemos llegar a decir, esto no es de Dios, cuando Dios está haciendo cosas tremendas. Como le pasó al pueblo con Jesús. Esto no es de Dios, dijeron. Por Belcebú saca demonios y se perdieron un mover tremendo de Dios. ¿Cuántos no se quieren perder lo que Dios quiere hacer? Prepara la tierra de tu corazón. Discernir la semilla es muy importante. El discernimiento de espíritu, además de un don, es un don espiritual
Los dones son capacidad sobrenatural del Espíritu Santo dada a cristianos que tiene que ver para poder edificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos, yo le decía y le oraba al Señor, le clamaba, si va a venir lo sobrenatural de Dios y no hay discernimiento, por eso a veces Dios no manifiesta tantas cosas, porque dice, vamos a esperar que se preparen. Vamos a esperar que se entrenen. ¿Cuántos se quieren preparar? Porque no se trata solo de pedir por pedir. Si no hay discernimiento de espíritu, puede hacer un desastre el enemigo. Y no solamente el enemigo, porque la capacidad sobrenatural no es solo para discernir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, sino lo que es algo peor o igual que el enemigo, lo que viene de la carne. No hay nada peor que un pastor movilizado por la carne y la emoción, que líderes movilizados por la carne y la emoción. No hay nada peor. Y debemos tener discernimiento, porque eso es lo que hizo daño por mucho tiempo. Entonces debemos saber quién siembra nuestra semilla. ¿Fue Dios? Si fue Dios, tengo la certeza, tengo la paz. Está aprobado por la palabra profética más segura. Dios no juega a las escondidas con nosotros. Dios sabe lo que tiene para decirnos en el tiempo y nos moviliza. Si es Dios, si la semilla es de Dios, vamos por ahí. Porque sé que va a dar fruto. ¿Cuántos lo creen? Pero también tenemos que ver si hay alguna semilla que te dieron que nunca fue de Dios. Quiero hacer un poquito docencia en esto. ¿Saben por qué muchos líderes, pastores, iniciaron proyectos? No digo en la totalidad, pero muchos de ellos porque lo iniciaron solo. Nunca Dios le dio la semilla. Y Dios no tiene por qué aprobar lo que no es de Él. ¿Saben por qué muchos matrimonios no pudieron perdurar? Porque nunca fue de Dios y Dios no tiene por qué aprobar lo que no es de Él. ¿Saben por qué muchos proyectos no progresaron, no avanzaron? Porque Dios nunca estuvo en el asunto y Dios no tiene por qué aprobar lo que no es de Él. ¿Amén? Pero ¿cuántos quieren discernir y tomar lo que es de Dios? Yo muchas veces doy este consejo y lo he hablado muchas veces. Cada caso es distinto. Pero hace muchos años en Médanos, una de mis primeras experiencias de aconsejar un matrimonio, más que matrimonio a la mujer que estábamos ministrando, una mujer que era violada por su marido y le pegaba, golpeada. Y la primera vez que yo sentí la incoherencia de la religiosidad, ella me dijo, pastor, porque yo le dije, ¿qué vas a hacer? Te va a matar. Y yo no quiero ser responsable. Y ella me dijo, pastor, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y venía de una iglesia de X denominación. Me dijo, nuestro pastor nos dijo que teníamos que seguir en base a la decisión de la bendición, porque nos casamos, porque pim, porque pam. Y yo realmente sentí que si yo avalaba eso, a esa mujer, no sé cuánto tiempo, le iban a matar. Por supuesto, en la multitud de consejos habita la sabiduría y son casos muy complicados, diversos, porque cada matrimonio es un mundo, no se puede hacer una regla general, aunque hay ciertos principios. Y fui enseguida a pedir consejo, sobre todo con mi pastor, y no me olvido más cuando él me dijo, la palabra dice tampoco estar sometido a esclavitud. Y lo que Dios une, no lo separa el hombre. Yo te hago una pregunta, Ezequiel. ¿Dios unió eso? Y ahí me abrió. Y empecé a ver un montón de matrimonios que nunca fueron unidos por Dios. Fueron unidos por la religión, por el apuro, sobre todo de generaciones anteriores, y no por el amor. Y con los años, eso se empieza a notar. Por eso tuvimos una gran cantidad
en una generación de divorcios porque nunca fue del Señor. Dios no tiene por qué aprobar lo que no es de Él. Amén. Ahora, si es de Él, ahí sí. Si la palabra sembrada es de Dios, está el sí y el amén. Dios le dio la palabra a Moisés, que iba a dejar libre el Señor a su pueblo, al pueblo de Israel, en manos de los egipcios. ¿Dios cumplió? Ante todos los pronósticos, ante todos los dioses que había, Dios derramó su gloria y cumplió su palabra. Los dejó libres. Dios le dio la palabra a José y le dijo que aún sus hermanos se iban a arrodillar y que Dios lo iba a levantar y que lo iba a sacar del tiempo de sequía, de hambre, y que lo iba a usar y que iba a ser el segundo de una potencia mundial. ¿Dios cumplió? Aunque tuvo que caminar por esa semilla y trabajó y Dios lo procesó, y una de las primeras cosas que le sacó a José fue el orgullo. Por eso lo procesó tanto en el pozo. Porque José, no sé si era argentino, pero caminaba así. Porque su papá lo tenía en un frasquito. Y era Josecito. La amaba él y a Benjamín. Hizo diferencia el padre. Y los hermanos trabajaban en pleno sol y vieron esa injusticia, y él tenía un saco de diversos colores y estaba inflado, y encima Dios le da un sueño y todo lo que iba a hacer. Entonces Dios dijo: es tiempo de procesarlo. Y pasó por el pozo de la traición, de la soledad, de la injusticia. Y cuando Dios dijo: ahora sí está preparado, ya de orgullo no tiene mucho, ya no tenía más nada, José. Hacían las necesidades en esos pozos y él tuvo que servir ahí, donde orinaban y defecaban, donde había olor, donde no comía bien. Y ahí sirvió y ahí ejerció sus dones. Y Dios dijo: ahora sí lo voy a poner en el palacio, porque supo ser fiel en lo poco, lo voy a poner en lo mucho. Bendice el proceso, bendice el tiempo difícil, bendice el desierto, porque si Dios dio una palabra, la va a cumplir. Te va a sacar de ese pozo y te va a sentar junto al palacio y va a quitar todo orgullo y va a quitar toda debilidad y te va a fortalecer y te va a madurar. Y cuida la semilla en ese tiempo, porque no hay atajos. En los caminos del Señor no hay atajos. Hay que pasarla, hay que atravesarla. Entonces debemos discernir la semilla. ¿Qué viene de Dios? ¿Qué viene del enemigo? ¿Y qué viene de nosotros? Hay muchas cosas que el enemigo dice: en esta yo no tengo nada que ver. Personas que se mueven en la carne, toman decisiones en la carne, en sus emociones. Y las emociones, la Biblia dice que el corazón, que no es el músculo que bombea sangre, el corazón es nuestro ser interior, solo lo conoce el Señor. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No te podés mover por corazonadas. ¿Han escuchado? Tengo una corazonada. Más carnal que eso. Tenés que ir a orar, pedir revelación. Vos no podés meterte en una visión, en una casa, por emoción. Porque mañana estás en otra. Y pasado estás en otra. Y llega un momento que ya todas las congregaciones que hay en Azul no alcanzan. Y vamos para Olavarría. Y después, no sé, Tandil. No podés vivir tu vida así sin plantarte en una visión. Y dejar de moverte por emoción. ¿Cuántos se quieren mover por fe en Cristo Jesús? A pesar de. Pero la semilla debía ser cuidada aún en tiempos de desierto, que todos los que estamos acá vamos a pasar por eso. Y tenemos que saber, y no tenemos que recibir semillas por emoción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero entrenarlos y quiero predicarles todo el consejo de Dios y quiero que tengan discernimiento y que no agarren algo que no sea de Dios. Que agarren lo que es de Dios. Porque se van a levantar cada vez más lobos disfrazados de ovejas. Se van a levantar cada vez más profetas, falsos profetas disfrazados de profetas, falsos apóstoles disfrazados de apóstoles.
Tenemos que tener discernimiento. Nada nacido de la emoción, ninguna semilla nacida de la emoción va a dar fruto, ni tampoco la del enemigo. O mejor dicho, sí dará fruto, pero de destrucción. Termino con este punto. 3 sembradores. Dios sembrando la semilla, el enemigo sembrando la semilla y tu carne o por emoción alguien sembrando una semilla. Está en vos discernir y decir que es de Dios. Porque lo que es de Dios, aunque todos digan que no, se va a cumplir. Y Dios le dijo a Noé, va a llover y va a llover. Y Dios le dijo a Moisés, voy a liberar al pueblo, y lo liberó. Y podemos seguir, pero debemos discernir. Número 2, no solo discernir la semilla de la palabra, sino recibirla cuando es de Dios. ¿Cuántos quieren recibir lo que es de Dios? Y es ahí donde muchas veces aún el mismo Señor en una parábola tremenda dijo, se tiran perlas. ¿A quién? Fuerte, ¿no? Y lo que estaba enseñando el Señor es, no están receptivos, no quieren recibir. Saben discernir cuándo va a llover, cuándo sale el sol, pero están cerrados a lo que yo traigo. Y es ahí donde tenemos que recibir la palabra. Si ya sabemos que es de Dios, si ya tenemos la certeza que es del Señor, debemos recibirla. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa palabra recibiréis es una palabra que a mí me quedó muy marcada, que es en el griego lambano. No lambada, lambano. Lambano, decía que tenés al lado, lambano. ¿Saben qué significa lambano? No es recibir algo, bueno, lo recibo, de forma pasiva. Es abrazar. Es hacerlo de forma activa, porque hay maneras y maneras de recibir algo. Vos podés recibir algo que decís, me llegó. Pero podés abrazar y agarrar aquello que hace tiempo estabas esperando y anhelando. Hay una gran diferencia. La palabra recibir tiene que ver con la tierra de nuestro corazón, con el valor que le demos a la semilla. Tiene mucho que ver con eso. Y si, además de la emoción que va a pasar, de acá 3 semanas la emoción del Congreso va a pasar. La espuma va a bajar, pero van a quedar aquellos que quieran seguir trabajando con la palabra que recibieron. Los que abrazaron la palabra, los que cargaron la palabra y dijeron, lambano, la recibo activamente. Dios me dijo esto y yo creo en Él y le creo a Él. Y no me importa lo que los demás me digan, ni aún lo que yo muchas veces piense, porque quiero decirte algo. Hay un enemigo muy poderoso, además de Satanás, que en realidad Jesús venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Que es nuestro yo. El gran enemigo que vas a tener sos vos, soy yo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Por eso Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y muchas veces va a pasar que nos va a jugar en contra. Nuestros estados de ánimos, nuestros momentos emocionales, como les decía. Pero vos tenés que seguir parado en lo que Dios te dijo. Vos tenés que recibir la palabra, abrazarla activamente y trabajar en base a esa palabra. Y la pregunta es en este segundo principio, ¿cómo está la tierra de tu corazón? Porque también hay una realidad, Hay tiempos en nuestras vidas. Hay kairos en nuestras vidas. No hay nada peor que yo vaya a hablarle a una persona que tal vez está cerrada, enojada, y tiene un tiempo de decepción, que está pasando por ese momento.
y yo vaya y le diga, pero Dios dijo y proféticamente y esto y lo otro. Hay tiempos, hay que ser sabio en los tiempos. Lo predicó el pastor, ¿no? Con 200 nomás, David ganó todo, porque esta tribu discernía los tiempos. Y hay tiempos para todos. Si hay un tiempo para llorar, no le vamos a decir que rían, porque están llorando. Y si hay un tiempo para reír, no le vamos a pedir que estén en el duelo. Si hay un tiempo para abrazar, no le vamos a decir que dejen de abrazar. Hay un tiempo. Yo lo mido cada temporada en la iglesia. Cada vez se está notando menos, cada vez es más ejército, más... Y vamos a seguir creciendo en eso. Pero siempre pasa, no es lo mismo un hermano que hace poquito tiempo que está con todo el fervor, con todo el fuego, que un hermano que se comió los años de desierto y que tal vez está pasando por momentos distintos de su vida. Y hay que respetarlo. Yo contaba el caso de, no sé en qué año fue, pero fue un año muy fructífero, trabajamos mucho. Un montón se trabajó. Y una hermana que prácticamente se congregó muy poco. Y cuando cerramos en diciembre, porque era tiempo de descansar, un mes, me vino a la oficina y me dijo, no nos podemos dar el lujo. Porque Dios no se toma vacaciones, pastor, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Claro, sí, si no viniste por 3 meses. Las hermanas que trabajaron con los nenes, con esto, con lo otro, estaban cansadas, hay un tiempo para todo. Y tenemos que medir eso. Es la tierra de nuestro corazón la que va a marcar si va a dar fruto la semilla. No es la semilla, ya sabemos que es de Dios, ya le pedimos al Señor discernimiento. ¿Y cómo puede estar la tierra de nuestro corazón para que la semilla no dé fruto y se ahogue? El Señor hablaba entre tantas palabras que vamos a ir asimilando. Es que el fin de semana el pastor Alejandro decía, hay que orar y ayunar para que la semilla no se ahogue de todo lo que Dios está haciendo. Y eso hicimos, estamos orando para eso. Porque con el tiempo, como les decía, puede haber un montón de cosas. Pero ¿cómo hacer para que la semilla no se ahogue? ¿Cómo hacer para que la semilla cumpla el fin de lo que es la simiente y dé fruto? En primer lugar, revisar nuestra tierra. Si mi tierra como pastor está cerrada y yo me vuelvo necio y digo, no, le erro en un montón de cosas y empiezo a cerrar la tierra de mi corazón, es muy probable que la semilla de lo que Dios habló no dé frutos. Y para eso necesitamos revisar cómo está nuestra tierra. Y si es necesario hacer barbecho, como dice la palabra, aunque el barbecho duela. El barbecho era cuando los judíos removían la tierra y la dejaban descansar un poco. Y no sembraban, porque sabían que había terrones, que había una tierra dura y la semilla se iba a perder. ¿Cuántos quieren que la semilla no se pierda? Entonces el Señor venía con un remover, trillar. Y eso duele. Claro que duele cuando tocan nuestras debilidades, cuando el Señor nos expone a que tenemos que cambiar cosas en nuestras vidas. Pero eso es que Dios está trillando, que Dios está cambiando, que Dios está moviendo. Porque pensó en la tierra de tu corazón para que esa semilla dé fruto en gran manera. Porque no podemos esperar fruto haciendo lo mismo. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. No será magia, no será una declaración profética, no será gritos de un profeta. Será que nuestro corazón empiece a prepararse y a decir qué tengo que cambiar para que esa semilla dé fruto, en qué me tengo que preparar. Si Dios te dijo profecía, en qué tengo que empezar a capacitarme. Si Dios te dijo evangelismo, ¿cómo empiezo, Señor, a caminar en pos de la palabra? Si Dios te dijo que tus hijos iban a llegar a los pies de Cristo, iban a servir, ¿cómo empiezo a orar? ¿Cómo empiezo a ayunar? ¿Cómo empiezo a aconsejar? ¿Cómo empiezo a mover la tierra para que la semilla dé fruto? ¿Cómo empiezo? Y eso empieza a cambiar, eso es el barbecho. Remover, limpiar, sacar los yuyos, sacar lo que nos sirve, reposar
para comenzar a dar fruto. Pero a veces la tierra está seca por el desierto, por los años de desierto. Yo también pensaba, hermanos, que hace años están en el desierto y la palabra no va a producir un cambio de un momento para otro. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? Hay una lluvia llamada lluvia temprana, que dice la Biblia, y que es un rocío que comienza a remojar la tierra, para luego sí empezar a trabajar. Y luego viene la lluvia tardía, y esa lluvia tardía es una lluvia que remoja el fruto. Pero la pregunta es, si en la tierra de tu corazón todavía no está preparada, la lluvia tardía, ¿saben qué puede provocar? Un charco. Por eso el Señor hablaba de que quien pone la mano en el arado debe preparar rápido, no se puede volver atrás. No sea cosa que venga la lluvia tardía y no haya nada. No haya semilla, haya una tierra dura, seca. ¿Cuántos quieren remover la tierra de su corazón? El Señor me hablaba también de tierra no solamente seca, sino dura, con terrones. Y el Espíritu de Dios me marcaba corazones heridos. Una de las cosas de la asignación profética fue que se sanen los heridos, los quebrantados de corazón, que se liberten los cautivos. Pero tenemos que empezar por el liderazgo. Tenemos que empezar por arriba. Como siempre decimos desde acá, el que sana, el que está sano va a sanar, y el que está herido va a herir. No hay nada peor que un pastor herido, porque va a utilizar el púlpito para herir sin darse cuenta. No hay nada peor que un líder herido, defraudado. ¿Y herido por qué, pastor? Por muchas cosas. Porque lo dejaron solo tal vez cuando necesitaba el apoyo de su gente. Heridos por habladuría, heridos por injusticia, defraudados, frustrados, algo que en este fin de semana se habló mucho, frustración. Y el Señor quiere sanar la tierra del corazón. Porque si la semilla cae en un corazón frustrado, no va a dar fruto. Y el Señor quiere sanar primero. Él es sabio, quiere remover, quiere traer sanidad a través del perdón, quiere traer sanidad a través de su bálsamo. Porque a veces esos terrones están allí y es espiritual. No tiene que ver con otra cosa, es espiritual. Entonces no lo podés discernir naturalmente. Pero no te das cuenta y decís, ¿por qué no estoy bien? ¿Por qué no me puedo meter en la visión? ¿Por qué no me puedo conectar, ser permeable a lo que el pastor dice? ¿Qué está pasando? Tal vez hubo una experiencia que te hizo mal. De este lugar o de otros lugares, el Señor tiene que sanar tu tierra. Porque en algún lugar, en algún momento te volviste a cerrar. Y estás con la defensa alta, la guardia alta, como los puercoespines, que a donde alguien va acoso es... Y porque en algún momento dolió. El Señor quiere trabajar en tu tierra. Y por último, la tierra con espinos. La tierra con espinos son los corazones desenfocados. Y los espinos representan todo aquello que nos saca del propósito de Dios. Preocupaciones, afanes, ansiedad, miedo. Dios nos ministró domingos anteriores acerca del miedo. Amor a riquezas. Amor distorsionado. En vez de al Señor, amor al lugar, amor al reconocimiento, amor al poder. Esos son espinos. Y la semilla puede ser gloriosa para tu vida. Y Dios te dijo que te va a llevar a las naciones, que tu familia va a ser transformada y tantas otras cosas. Pero si vos estás mirando para otro lado, los espinos ahogan la semilla.
placeres momentáneos, relaciones incorrectas. Pastor, no siga más. Lejos está de mí pincharle el globo de este fin de semana, pero sí de tomar con seriedad todo lo que tenemos que hacer para que lo que Dios habló dé fruto. ¿Cómo Dios va a bendecir una semilla profética si estás con una relación incorrecta? Que Dios te dijo que no hace mucho tiempo y no necesariamente sentado en una silla. Te lo dijo 1000 veces, no a esta relación, no a esta relación, no a esta relación. Y seguís con esa relación. Y te dijo 1000 veces, sí a este ministerio, sí a este ministerio, sí a este ministerio. Y vos te renegaste y dejaste lo que Dios te dio. Y no fuiste fiel en lo poco porque tuviste problema con algún hermano. Dios quiere que tu semilla no se ahogue en los espinos, sino que dé fruto al 100 por 1. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero terminar esto. La semilla profética va a dar fruto y va a traer cambios muy fuertes a tu vida. Porque va a haber una honestidad, una sinceridad. Y no va a quedar en una emoción. Vas a tomar decisiones. Y como muchos hermanos me mandaron audios, van a empezar a decir, ¿en qué tengo que servir? ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Yo siento que para hermanos de este lugar se van a ir desafiados. Tengo la visión de cuando se quita una espina, así. Yo siento ese dolor. Siento que está doliendo esta palabra, pero va a ser liberadora. Porque esta semana tomarás decisiones. Y si esa relación nunca fue de Dios, la tomarás. Y serás libre. Y tu semilla no se va a ahogar. Y si eso que el Señor habló con el ministerio hace años, no este fin de semana, hace años, puso un nombre en tu vida, vas a empezar a trabajar en base a eso. Vas a empezar a moverte, a movilizarte. Y si aquello que estaba con dolor, con herida, vas a entregárselo al Señor y va a sanar la tierra de tu corazón. En tercer lugar, la palabra, la semilla profética hay que guardarla. Hay que cuidarla. Cuidá lo de Dios como oro. La palabra guardar es llamar en el hebreo y es velar, es proteger. No se trata de lo que nos dan, sino qué hacemos con lo que Dios nos da. Y es la pregunta que Dios nos va a hacer cuando nos encontremos. ¿Qué hiciste con ese don que te di? ¿Qué hiciste con ese ministerio que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con la palabra que te di ese fin de semana? Que preparé a mis siervos para que profeticen. ¿Qué hiciste? Cuídala, porque el enemigo la va a querer robar. Va a querer ahogar la palabra. Voces se van a levantar y te van a decir, no, no es tan así, no creas todo. Y tantas otras cosas. Cuídala. Cuida esa semilla que Dios te dio, porque va a dar fruto en gran manera. Aunque ahora la semilla sea pequeña, dará fruto en gran manera. Hay que cuidarla, hay que velar. Y por último, principio número 4. Para caminar en la palabra profética hay que ejecutarla, hay que accionar. No alcanza solo con discernir si la semilla es de Dios. No alcanza solo con recibirla, la semilla. No alcanza solo con guardarla, sino también hay que empezar a caminar en pos de esa palabra. Ejecutar la palabra. Quiero invitarte a que te puedas poner en pie allí donde estás.
unos instantes, quiero que pienses en todo lo que el Señor y medites en todo lo que el Señor te habló este último fin de semana que pasó. Y si realmente estás dispuesto a que dé fruto. Ministro lo último, porque me dijo el Señor que lo diga. Algo que ahoga la semilla es el orgullo. Y a veces la tierra se cierra tanto como el corazón del faraón. Y alguien que está parado en el orgullo, además de ser independiente, no está dispuesto a obedecer. No cambia a pesar de la circunstancia, porque no busca un cambio interno, sino un alivio externo de vez en cuando. No reconoce el poder de Dios. Alguien que se cierra en el orgullo no reconoce cuando Dios obra. Un corazón endurecido culpa a otros. Y no tiene introspección de por qué necesita cambiar. Y el Señor me decía que lo diga, que si hay orgullo, la semilla se va a ahogar. ¿Cuántos quieren ser libres de todo orgullo? Yo quiero invitarte ahí donde estés, a que podamos hacer esta declaración profética. Si has realmente tomado esta palabra y querés que la semilla profética dé fruto, eleva tus manos al cielo. No va a quedar en este fin de semana. Yo lo puedo sentir. Dios te va a posicionar. Cuando el pastor Alejandro hablaba del levantar de Dios, que lo sacó de ese campo lleno de ratas, yo pensaba en muchos de ustedes. Y se me venía la palabra donde dice humillados bajo la poderosa mano de Dios. Pues Dios lo exaltará cuando fuera el tiempo. Mírenme un cachito. Esta es la mano de Dios. Y el Señor dice, humíllense bajo mi mano. Y estamos bajo su mano. No te salgas de su mano. No te salgas de su voluntad. No te salgas, si el Señor te dijo, esta es tu casa, no te salgas de tu casa. No te salgas del ministerio donde Dios te dio. Aunque vengan miles de tormentas y desiertos, no te salgas porque Dios te dice humillado bajo mi mano. Pero esa misma mano dice, pero yo os exaltaré cuando fuere el tiempo. Ya no está arriba, llega un momento donde la misma mano que fuiste y estuviste humillado, sometido, te levanta. Es la misma mano, la de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que cuando fuere el tiempo, yo los voy a levantar. Y tal vez hoy estés bajo la mano, bajo una humillación, sometiéndote y diciendo, si Dios dijo sí, vamos por sí. Si Dios dijo no a esto, vamos por no. Aunque duela, pero va a llegar un momento donde viene el alzar de Dios. Y va a levantarte. Porque Él levanta al vil, al menesteroso. No al soberbio. No al que a donde algo no funciona como Él quiere, se sale de la mano de Dios. No te salgas nunca. Dios levanta al menesteroso. Lo sienta junto a los príncipes. Ahora sí, cierra tus ojos. Siento en mi espíritu que viene el alzar. Mientras el pastor hablaba de eso, para muchos vendrá el alzar ministerial. Lo que soñaron hace años, los milagros, las señales, las naciones. Pero no por arte de magia, sino que hace años lo están anhelando, están orando, están clamando. No solo ustedes, generaciones anteriores lloraron y clamaron por vos. Y Dios es fiel a la palabra. Te levantará. Porque supiste humillarte.
bajo la poderosa mano. Hijito, hijita, supiste estar bajo la cobertura de papá, que es Dios, es el Señor. No estoy hablando de un pastor. Supiste obedecerle cuando el enemigo te dijo andate. Cuando tu corazón se enfriaba cada vez más y lo sentías, supiste permanecer. Cuando venía el enemigo y te predicaba y te susurraba y te decía andate de este ministerio, andate de esta iglesia, andate de esta visión, no busques más, no te congregues más, supiste permanecer y dijiste: Señor, aunque duela, aunque el proceso sea difícil, acá estoy, humillándome bajo tu mano. Ahora viene el momento donde Él te levanta y muchos van a empezar a ver el fruto de esa semilla. En el nombre de Jesús. Oramos. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra. Creo en ti y te creo a ti. Señor, gracias por la semilla de tu palabra. Preparo la tierra de mi corazón. La siembro. La recibo, la cuido y empiezo a ejecutar, a accionar lo que me has dado. Y te doy gracias porque se cumplirá todo lo que ha salido de tu boca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Se cumplirá.